a comenzar. Y lo primero entonces, voy a compartir pantalla. Ya, chiquillos, antes de ver lo que nos corresponde hoy día, varios recordatorios. Acuérdense que este viernes 11 de diciembre, están, digamos, disponibles en WebClass las pruebas pendientes de diferenciado, ¿ya? Para que se acuerden, chiquillos, de ingresar, si es que alguno de ustedes tiene algo, o si no, lo difunden al resto, para que los que tienen pruebas pendientes del diferenciado de historia de tercero medio, el viernes yo las voy a dejar disponibles, ¿ya? Para que puedan hacerlo. Y la prueba que viene es el jueves 17, o sea, la próxima semana, el jueves de la próxima semana nosotros tenemos pruebas de estos contenidos que aparecen aquí, que son los desastres naturales, los aluviones, los terremotos, los tsunamis, la sequía y la erupción volcánica. Hoy día vamos a hacer la primera parte de una síntesis de lo que es la primera, y la clase de la próxima semana hacemos la segunda parte, ¿ya? Entonces vamos a comenzar primero con, dice, el objetivo de la clase, que es reconocer desastres naturales que ocurren en Chile, ¿ya? Y lo primero, recordar que lo que es un desastre natural, dice, es un término que hace referencia a las enormes pérdidas materiales y vidas humanas ocasionadas por eventos o fenómenos naturales, como terremotos, inundaciones, tsunamis, deslizamientos de tierra, entre otros, ¿ya? Es decir, un fenómeno natural que ocurre dentro de lo que es la naturaleza, valga la redundancia, se transforma en un desastre cuando provoca daños a las vidas humanas, pérdidas materiales, etc. ¿Ya? Entonces, ¿qué se entiende por desastre natural? Dice, los fenómenos naturales como la lluvia, terremotos, huracanes, tsunamis, se convierten en desastres cuando superan un límite de normalidad, medido generalmente a través de un parámetro. La ¿Aló, profe, me escucha? Ya, ¿me escuchan, chiquillos? Necesito que me hagan un gesto si es que me escuchan o no. ¿Sí o no? Ya, eso. Gracias. Ahora sí la Muchas escucho, gracias. profesora. Ya. ¿Idea mía o no se estaba escuchando? Un fenómeno natural se transforma en un desastre según los daños que provoca y según si la zona es de alto riesgo o porque hay una importante población, ¿ya? Entonces nosotros vimos en clase desastres naturales. Por ejemplo, los primeros que vimos fueron los aluviones, ¿ya?
que en Chile pueden ocurrir en distintos lugares, no solamente en el norte o en una zona específica, sino que en todo Chile pueden ocurrir estos aluviones. Dice que lo que es una corriente importante de agua cuya fuerza y acción erosionante arrastra consigo material detrítico. ¿Qué es lo que es el material detrítico? Son rocas, arena, grava, arcilla, limo, ¿ya? Que es transportado y depositado en el sentido del flujo mecánico consecuente, es decir, el agua lo arrastra todo eso y en su paso va arrastrando todo este material. Y cada vez esto se va haciendo una masa más importante que va circulando. Normalmente circula siguiendo, digamos, la gravedad en lo que serían las quebradas, por ejemplo, ¿ya? Y que ocurren, como les digo, en distintos lugares de Chile, ¿ya? Y nosotros vimos que los aluviones suelen ocurrir de forma natural en Chile, ¿ya? El aumento de las precipitaciones con la estacionalidad, la existencia de una accidentada geografía, hay mucha cordillera, hay muchas quebradas, por lo tanto, eso va a facilitar esta ocurrencia, digamos, de aluviones, ¿ya? Inspector Andrés, Profesora, ¿me escucha? Es que escuchamos, eso, ya, gracias, eso se escuchaba todo lo que se hablaba ahí, por eso, gracias. Ya, por lo tanto, ocurre digamos, hay una alta incidencia de que puedan ocurrir estos aluviones, ¿ya? Y sobre todo en zonas donde llueve muy, muy poco, por ejemplo, ¿ya? Y, por ejemplo, acá nosotros tenemos un aluvión que nosotros vimos de Antofagasta, una zona que llueve muy poco, en la zona norte, y que ocurrió en junio del año 91, ¿ya? Y que ha sido uno de los desastres más violentos que azotó a Antofagasta, ¿ya? Que es una ciudad ubicada en medio del desierto, ¿ya? Y dejó como resultado 92 víctimas fatales y 16 desaparecidos. Hubo 6 aluviones, dice, fueron productos de una sorpresiva e inusual lluvia torrencial, ahí donde llueve, pero muy poquito, muy poco, ya unos milímetros al año, llovió, de manera torrencial, una lluvia que nunca ocurre, y entonces todo la tierra que no es, digamos, que absorbe esta humedad, empezó a arrastrar todo el material por las quebradas, por distintos lugares, y llegó incluso a la ciudad de Antofagasta. ¿Ya? Aquí tenemos una quebrada en que está, digamos, todo este material que arrastró, destruyó todo lo que está a su paso, ¿ya? Ahí hay partes de viviendas que están justo en las quebradas, que están destruidas. Esto en el centro de Antofagasta, en donde también llegó todo este material que fue arrastrando. O sea, a medida que avanzaba, iba arrastrando todo, vehículos, todo, ya con la fuerza que lleva estos aluviones, ¿ya? Y en Santiago también hubo. El de Antofagasta fue el año 91. En el año 93, en mayo, también hubo un aluvión en la quebrada de Macul, ¿ya? Que es una zona precordillerana que se encuentra en las comunas o entre las comunas de Peñalolén y La Florida, acá en Santiago. Y este aluvión dejó 26 personas fallecidas y 8 desaparecidas, ¿ya? Y damnificadas dejó 32.646 personas, es decir, con las viviendas que se destruyeron, las familias que quedaron sin casa, etcétera. ¿Ya? Ahora, ¿por qué ocurren acá? Aquí hay una zona que no es como el norte, que llueve muy poco. Ahora último ha llovido poco porque hay una sequía importante. Pero cuando llueve en altura y con una temperatura mayor de 15 grados, normalmente se empieza a derretir la nieve y eso empieza a arrastrar material, ¿ya? Y ahí se provoca este aluvión. ¿Y este aluvión por dónde escurre? Por las quebradas, ¿ya? Y nosotros sabemos que hay en estas zonas, Peñalolén, La Florida, hay urbanización en altura, por lo que al construir las viviendas se han ido cortando los árboles. Los árboles en general sirven muchas veces la vegetación para frenar este tipo de elementos y también permiten compactar el suelo, y al construir esto todo desaparece, por lo tanto todo lo que se arrastra, todo el material, acuérdense, lluvia a alta temperatura, empieza a derretirse el hielo y empieza a arrastrar todo el material y a escurrir.
Entonces, ahí eso más la quebrada de Macul, que tiene una gran cantidad de sedimentos. Los sedimentos son lo que va quedando en la quebrada, lo que va quedando producto de la actividad humana. Más encima la gente tira mucha basura a esos canales, por lo tanto a estas quebradas las ocupa para vivir, por lo tanto hay puros problemas, o sea, todo se favorece para un gran desastre, ¿ya? Así que todo esto se confabuló para que hubiese un gran aluvión en la quebrada de Macul, ¿ya? Y esto destruyó entonces todo asentamiento alrededor del cauce, entonces todo siguió por la quebrada, y lo que estaba en la quebrada también se colapsó. Y más encima provocó el desborde de los canales San Carlos y Las Perdices, además del Sanjón de la Guada, lo cual provocó, aparte del aluvión, inundar todas las poblaciones en los alrededores. Por eso dice poblaciones aledañas, ¿ya? Y acá tenemos medidas. Aquí se tomaron medidas para esto, para evitar esta situación. Y se construyeron, por ejemplo, en noviembre del año 94, 7 piscinas decantadoras en el comienzo de la quebrada, y las que son mantenidas y monitoreadas en épocas de lluvia por el Ministerio de Obras Públicas. O sea, se limpian, tienen que estar constantemente limpias. Y ahí enseguida vamos a ver una imagen de estas piscinas decantadoras. ¿Ya? Aquí está la quebrada de Macul, ya, digamos, antes de que pasara toda esta situación. Está la vegetación, la gente bota basura, aquí no se ve, pero por eso siempre hay que estarla limpiando, ¿ya? Y esta es digamos, una imagen de la época, ya de la zona que inundó todo este aluvión, más que se desbordaron los canales que están en esa zona, así que un gran desastre. Y aquí está el letrero, entonces, prohibido bañarse, piscinas decantadoras, profundidad 5 metros. ¿Cuáles son las piscinas? Estas son como unas escalinatas, ¿ya? O sea, van en distintos niveles. Entonces, a medida que si es que hay alguna, digamos, un aluvión, van por etapas y estas piscinas se van llenando. Por lo tanto, tiende a contener todo este fenómeno, ¿ya? Por eso es que se mantienen limpias, por eso cuando hay un fenómeno de que llueve con alta temperatura, a veces en verano llueve y hay una alta temperatura, y en la cordillera llueve y hay peligro de que ocurra un aluvión, como pasó en San José de Maipo, por ejemplo, también hace no mucho tiempo, ¿ya? Yo aquí puse 2 ejemplos solamente, pero siempre están ocurriendo estos aluviones, ¿ya? El otro fenómeno que es un fenómeno natural, pero que para nosotros se transforma en un desastre natural por los daños que provoca, son los terremotos. ¿Y cuándo se produce? Dice, cuando 2 placas chocan, estamos hablando de placas tectónicas, se acumula una gran cantidad de energía, y cuando esa energía se libera, se produce un terremoto. La energía se libera en forma de ondas, lo que hace temblar la superficie de la Tierra, ¿ya? Nosotros tenemos experiencia en eso, los terremotos en general son los que tienen una mayor intensidad, pero en este caso el terremoto, en Chile nosotros le llamamos a eso, pero en otros países le llaman terremoto a un temblor, que nosotros diríamos en Chile un temblor más suave, de 5 grados, por ejemplo, se le llama en otros países terremoto. Aquí nosotros le llamamos, hacemos esa diferenciación. En general, un sismo, ¿ya?, produce entonces que la superficie de la Tierra se mueva, se desplace, esto según la intensidad que se produzca. Y si este terremoto ocurre en una zona de mayor riesgo porque hay una alta población, etcétera, es más grave todavía y se transforma en un peor desastre natural, ¿ya? Dice, generalmente se considera que un terremoto tiene entre sus consecuencias la pérdida de vidas humanas y un alto impacto destructivo. Cuando se habla de terremotos, su magnitud aproximada es igual o superior a 6 en la escala de Richter, ¿ya? O sea, es un fenómeno natural de un alto impacto en cuanto a la pérdida de vidas humanas y a la destrucción que provoca. Ahora, hay unas escalas en que se miden, y nosotros escuchamos recién la de Richter, ¿cierto? Entonces dice la escala sismológica de Richter, también conocida como escala de magnitud local, eso significa ML, es una escala logarítmica, arbitraria, que asigna un número para cuantificar la energía que libera un terremoto, denominada así en honor del sismólogo estadounidense Charles Francis Richter. O sea, cuantifica la energía que libera un terremoto. Ahora,
El tsunami no ocurre en todas partes. Si hay un temblor o un sismo de alta intensidad aquí, en este momento, aquí en esta zona donde nosotros estamos, no va a provocar un tsunami en este lugar. Sí en las zonas costeras, ¿ya? Es decir, en las zonas de la costa, aparte del terremoto, está el peligro de tsunami. Dice, tsunami es una palabra japonesa que significa ola de puerto. Dice, es una gran ola causada por movimientos en la capa exterior de la Tierra o corteza, la cual mueve el agua del océano. Por ejemplo, un terremoto o un volcán en el océano puede causar un tsunami. ¿Ya? Entonces, acuérdense, debajo del mar hay tierra igual que acá y hay montañas, hay volcanes. Entonces, cuando muchas veces también un volcán que empieza a hacer erupción bajo el océano también puede provocar una gran ola o un tsunami, ¿ya? Y un terremoto de alta intensidad también. Y no solamente en la zona donde hubo el terremoto, sino que también en el caso, por ejemplo, del terremoto del 60 en Chile, que es el más alto medido hasta la actualidad, 9.5, provocó tsunami en el otro, digamos, lado del mundo, digamos, estamos hablando del Océano Pacífico, en las costas de Japón, por ejemplo, que están al otro lado del Océano Pacífico. Fue de tal magnitud que provocó tsunamis en el otro lado del Océano Pacífico, ¿ya? Entonces, tsunami es la gran ola. Ahora, el mecanismo, dice, más habitual por el que se generan los tsunamis es un terremoto con epicentro en el fondo del mar. El movimiento generado por el temblor provoca un desplazamiento del fondo marino y por consiguiente del agua del mar, que al intentar recuperar su estado genera olas de grandes dimensiones, ¿ya? Entonces, aquí el movimiento entonces es generado por un temblor que provoca un desplazamiento del fondo del mar y el agua entonces también se mueve e intenta recuperar su posición. Entonces, para esto genera altas olas gigantes, ¿ya? De grandes dimensiones y que ocurren no solamente, como les digo, en el caso nuestro en Chile, sino que también en otros sectores del planeta donde han habido importantes sismos, ¿ya? Y que la destrucción no solamente del terremoto o del sismo de gran intensidad, sino que también el tsunami termina de destruir todo lo que pudo quedar, digamos, en pie producto de un terremoto, ¿ya? Y aquí tenemos la escala de Richter, ¿ya? Está de menos de 3.5 hasta 8 o más. O sea, el más suave, menos de 3, a veces dicen grado 3 y dice generalmente no se siente. Pero sí existen las máquinas que lo registran. Siempre se están registrando. O sea, siempre, en el caso nuestro, siempre hay temblores, sismos, que muchas veces nosotros no los percibimos, pero que no los percibamos no significa que no haya, ¿ya? Siempre, si uno se pone a registrar, siempre hay, a ver las páginas, siempre hay algún sismo en algún momento, de mayor o menor magnitud. Y cuando son muy poca la magnitud, generalmente uno no se da ni cuenta, ¿ya? Ahora, 8 o más, dice gran terremoto, destrucción total de comunidades cercanas y daño severo en un radio de más de 1000 kilómetros de distancia, ¿ya? Nosotros hemos tenido 8.8 fue el del 2010 y el más alto medido hasta la actualidad es 9.5, que fue el de el año 60, 1960, en Valdivia. Y ahí hubo 2 terremotos, uno el 21, el otro el 22. Dos, digamos, en una zona en Concepción uno y el otro en Valdivia. Y acá tenemos entonces la otra escala, que es la escala de Mercalli. Dice sismos, percepción sísmica de la escala de Mercalli. Y aquí se ve la mayor o menor intensidad, desde 1 hasta 12, ¿ya? Y la de Mercalli entonces, la 1 dice no se advierte, sino por unas pocas personas y en condiciones de perceptibilidad especialmente favorable, es decir, si uno está quieto, si uno está a lo mejor en un segundo piso o más alto, ahí uno percibe muchas veces estos temblores más suaves. Y los mayores, dice 12, dice el daño es casi total. Se desplazan grandes masas de roca, los objetos saltan en el aire, los niveles y perspectivas quedan distorsionadas. Que yo recuerde, grado 12, no. Pero sí, por ejemplo, lo que son el grado 9, ¿ya? Grado 8,
¿sí? Entonces, en el caso del grado 8 dice, se hace difícil e inseguro el manejo de vehículos, se produce daños de consideración y derrumbes parciales de estructuras de albañilería bien construidas. Caen chimeneas, monumentos, columnas, torres, tanques elevados. Las casas de madera se desplazan y se salen totalmente de sus bases. Y el 9 dice, se produce un pánico general. Las estructuras corrientes de albañilería bien construidas se dañan y a veces se derrumban totalmente. Las estructuras de madera son removidas de sus cimientos. Se quiebran las cañerías subterráneas. ¿Ya? O sea, ahí eso es más o menos lo que uno ha percibido en algunos momentos. No todo esto, porque personalmente yo no recuerdo, por ejemplo, haber perdido los niveles de la perspectiva. O sea, que si uno mira, no ve el horizonte. ¿Ya? No llega. Sí, al que uno le cueste caminar, por ejemplo. Eso ya eso indica que es un movimiento bastante fuerte en que uno no puede desplazarse, ¿ya? Y que las cosas empiezan a caer. Entonces está establecido. Entonces está la escala de Richter y la de Mercalli, ¿ya? Y la causa de la explicación entonces de los sismos en Chile. Aquí tenemos las placas. Según la teoría de las placas tectónicas, tenemos nosotros una placa oceánica, que en el caso chileno se está, está metiéndose debajo de la placa continental. ¿Ya? Entonces, ese movimiento es como decirles que la placa oceánica se está desplazando hacia nosotros, hacia el continente, y siempre se está moviendo. Entonces, esto se va desplazando, acumula mucha energía y en un momento dado esta energía se libera. Y también provoca que los volcanes también se activen, ¿ya? Al moverse todo esto. Recuerden que en el interior de la Tierra hay material que es incandescente, y que es la evidencia de este material son los volcanes, que son las que cuando hay una gran erupción liberan todo esto a la atmósfera y ahí va cayendo en distintas zonas, como lo veíamos en una clase anterior. Y tenemos la del 60, en que es el más alto medido hasta ahora, ya 9.5, y que también no solamente tuvo efecto en Chile, porque fue el terremoto y un tsunami seguido de esto, y también en el otro lado del Pacífico, ya como hubo, digamos, tsunami, maremotos y activaciones de algunos volcanes. ¿Ya? Ese fue el más alto medido en la zona de Valdivia. Y acá tenemos también digamos, los daños que se provocaron y que tuvo una duración de más o menos 10 minutos, lo que es muchísimo para uno como, digamos, testigo de ese movimiento, de sentido muy largo. Y aquí lo principal es seguir las instrucciones, mantener la calma. A lo mejor es difícil en el momento, pero sí, eso hay que hacerlo, ¿ya? Especialmente si uno lo sorprende en la calle o en el caso de nosotros trabajando en el colegio, con ustedes ahí presentes. Ahora, el otro terremoto que me interesa destacar es el de Chile del año 2010, ¿ya? Y que fue en febrero, el 27 de febrero de 2010, y que alcanzó una magnitud de 8.3, ¿ya? Y el Servicio Sismológico Nacional, según ellos es 8.3, y según los Estados Unidos, el Servicio Geológico de los Estados Unidos fue un 8.8. ¿Ya? Y afectó a una zona importante, por eso lo destacamos también, afectó a una zona importante de Chile, porque en la zona que desde la quinta región hasta lo que hoy día sería la región del Biobío más o menos, vive el 80% de la población, ¿ya? Contando la región metropolitana, ¿cierto? Entonces eso hace que sea considerado un fenómeno natural que se convierte en una gran catástrofe natural, ¿ya? Los damnificados llegaron entonces a ser, digamos, la mitad de la población, de los 4 millones, más o menos 2 millones quedó damnificado, y las víctimas fatales ascendieron a más de 5.000. ¿Ya? Las viviendas fueron 440.000 viviendas afectadas, pensando que en una vivienda viven como promedio 4 personas, más o menos, pero como promedio, ¿ya? Entonces, este es un gran desastre natural. Y aquí un edificio nuevo, esto fue en el Biobío, un edificio nuevo que ese fue el resultado.
por productos de, en este caso, problemas estructurales, pero de construcción. ¿Ya? Aquí, de hecho, vinieron de Estados Unidos a estudiar por qué había pasado esto. Un edificio nuevo no podía caerse, siendo que en Chile la calidad de la construcción es excelente, es buena. Entonces, hicieron todos los estudios y se concluyó que ahí hubo fallas estructurales, ¿ya? Y fallecieron personas aquí. Y un gran terremoto, un tsunami, ya en las zonas de la costa. Aquí hay imágenes de este tsunami que ocurrió en el año 2010. Y otra imagen entonces muy clarita de este tsunami que destruyó todo. Y si no destruye la vivienda, el agua, todos los materiales destruyen todos los elementos que están en la casa. Ya todos los artículos, por ejemplo, un refrigerador, una lavadora, si se moja, perdieron. Entonces, hay muchas cosas que uno debe considerar en este caso, ¿ya? Y las medidas de prevención, ¿ya? Y la ONEMI, que es la Oficina Nacional de Emergencia, tiene todos estos pasos a seguir antes y durante un sismo y después, porque después, acuérdense que antes hay que verificar que si hay la zona de seguridad o en la casa, lugares de seguro, ¿ya? El material de que he hecho la construcción, etcétera. Tener también nuestros muebles, tenerlos, por ejemplo, hay gente que tiene muebles o tiene algunos elementos sobre la cama, ¿ya? Si hay un sismo en la madrugada, van a empezar a caer todos esos elementos si es que no están firmes. Entonces, todo eso, anclar los muebles, si es que se van a, digamos, sin un peso importante, porque pueden caer, ¿ya? Y en caso de un sismo, lo primero, mantener la calma, es difícil, pero hay que mantener la calma, ver lo del gas, miren, todo lo que hay que pensar mientras uno trata de ver dónde puede estar más seguro. El gas, porque puede haber escapes de gas, la luz también, ¿ya? Entonces, todo eso para evitar que vaya, por ejemplo, un posible incendio o que en la calle, si uno quiere salir a la calle, haya cables que hayan caído, ya que estén electrificados, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, todo eso hay que tratar de calmarse y pensar, ¿sí? Eso es lo importante. Es difícil porque uno tiende a descontrolarse un poco, ¿ya? Y eso es normal, pero uno tiene que ir aprendiendo eso con la vida, la experiencia. Y en la costa los tsunamis, ya hay también estar atento a lo que es un tsunami. Y si se da la información de que y tiene que ser una información exacta, verídica, no pueden fallar y decir, no, si no hay un tsunami, la gente se queda y eso va a provocar, obviamente, muertes y más daños. Y las comunicaciones, ya, o sea, priorizar mensajes de texto, redes sociales, porque muchas veces colapsan y todos quieren saber de sus familiares, de gente que está, digamos, con problemas, qué es lo que pasa, y los que quedan atrapados. Imagínense quedar atrapado en un ascensor o en algún lugar que no puede abrir la puerta porque se descuadró por el movimiento, etcétera. O sea, hay una cuestión que nosotros debemos aprender a asumir, ¿ya? Y este plan que nosotros conocemos, que es Plan Integral de Seguridad Escolar, ya que nosotros lo hemos practicado muchas veces en el colegio, a veces no con tanta, digamos, quizás con tanta seriedad como debiéramos tenerlo, o con tanta conciencia como a lo mejor quizás debiéramos tenerlo, que es este plan de seguridad escolar, ¿ya? Para prevenir, una cultura de prevención. No podemos prevenir un terremoto, pero sí disminuir los daños que pueden provocar. Y tenemos aquí en una zona que hay tsunamis, que es la región de Arica Parinacota, que se hacen simulacros de sismo y de tsunami, ¿ya? A cargo del sector de educación. Entonces aquí yo busqué y había una información que se hizo un simulacro, ¿ya? Aquí se hacen simulacros también a nivel de región de terremoto, ¿ya? Acuérdense que la región metropolitana no tiene costa, ¿ya? Es la única región en Chile que no tiene costa, no tiene mar. Y entonces se hacen aquí también simulacros de sismo solamente, pero una región como Arica Parinacota sí tiene mar y por lo tanto tiene que hacer no solamente simulacros de sismo, sino que también de tsunami. Y en las costas, lugares de la costa de Chile, también hay sectores donde uno puede, ahí está señalizado, donde uno puede, digamos, seguir, escapar, digamos, de un tsunami cuando se da la alerta de tsunami,
¿ya? Entonces, todo esto es preventivo, ¿ya? Saber qué hacer, por ejemplo, para esto son los simulacros, ¿ya? Y esto entonces sería todo lo demás lo vemos la próxima clase. No sé si hay dudas, consultas. Ya, hoy día entonces vimos aluviones y terremotos y tsunamis. Y la próxima clase vemos lo que es sequía y erupción volcánica que nos queda por ver. Y me interesa que recuerden, y también a través de ustedes, su WhatsApp, todo eso, la gente que tiene cosas pendientes, ¿ya? Pruebas pendientes, vamos a colocar al tiro el aviso. Déjenme. Ya, entonces, aquí tenemos dos avisos. Primero, la gente que tiene pruebas pendientes, ¿ya? Díganle, difundan esto. El viernes van a estar, ¿ya? Seguramente la voy a dejar viernes y sábado. Todos los que tienen pruebas pendientes del diferenciado, de tercero, ¿ya? Este viernes. Y lo otro es la prueba que nos queda el próximo jueves. Es la última nota, ¿ya? Es la cuarta nota y última del segundo semestre. ¿Ya? Entonces nosotros ya vimos desastres naturales, aluviones, terremotos, nos quedan sequía y erupción volcánica para la próxima clase de recordar, y esto es la materia de la prueba. ¿Ya? Entonces, los que están pendientes este viernes y los que no, olvídense, omitan eso, y para el jueves 17 entonces la última prueba, la última nota. Dejamos de compartir y no sé si tienen dudas, consultas, chiquillos. Y por favor, estas fechas en los WhatsApp que tienen ustedes para que las coloquen, chiquillos. ¿Ya? Igual me muevo por otro lado, pero también para que ustedes nos apoyen en eso. Si no hay dudas, consultas, estaríamos terminando entonces.